Lo mismo, señor presidente, sobre el artículo 4 de su texto sustitutorio. Modificación de los artículos 3 y 10 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, el artículo 10. Usted pone acá inscripción de lista de candidatos y ahí coloca dos modificaciones que son bastante literales, algo de organización política y el plazo, pero ahí también se incluye el tema de el numeral 3, que es el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en las listas, que debe estar conformado por no menos del 30% de hombres o mujeres. La propuesta del proyecto de ley 834 del congresista Quintanilla, así como la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, plantea que se modifique ese inciso señalando el numeral correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista debe estar conformado por no menos del 50% de hombres o mujeres y ser colocados de manera alternada. Esas son... Sí. Disculpe, lo que pasa es que justo le he preguntado al presidente si es que vamos a discutir el dictamen entero. Y en el dictamen entero están los artículos que se están modificando. Si vamos a modificar esos artículos, habría que modificarlos de manera integral. Y ya que, discúlpeme, presidente, por favor, yo le explico. Lo que entiendo, por técnica también, es que uno no puede modificar 15 veces una misma ley. Y por tanto, si esa ley la vamos a modificar de una vez discutiendo el cronograma, hay dos temas más que tenemos que discutir. Uno, paridad y alternancia, y el otro, democracia interna. En el tema de paridad y alternancia no se han recogido en el dictamen, con lo cual supongo se querrá entrar en un debate particular, pero ya que estamos con este dictamen, habría que meterlo acá, porque son esos artículos. Y en el tema de democracia interna, usted sí recoge el proyecto de ley del congresista Justiniano Apaza, que es precisamente un proyecto de ley sobre la fiscalización de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. Gracias. Congresista Mulder. Presidente, lo que acaba de ocurrir con la intervención de la congresista Marisa Glave es justamente lo que señalábamos algunos con respecto al proyecto presentado por el grupo de trabajo, que cuando no se señala con una absoluta especificidad la parte modificatoria de la norma, la discusión es sobre todo. Y este es un ejemplo. Si la discusión al final entra con sobre todo, incluso con normas que están vigentes, pero que no se dice que en el fondo se están modificando en su numeración, entonces se hace imposible, porque justamente entran todos los temas en una sola discusión. Y aquí lo que se estaba hablando solamente son las partes modificatorias de lo que tiene que ver el cronograma, nada más, porque eso es todo lo que hay. Y entonces las partes que no están resaltadas, por eso es que se usa esta técnica bastante sencilla de establecer siempre en letras negritas las partes modificadas, dándose a entender que las que no están en negritas son las que están vigentes. Pero si las que están en vigencia también van a entrar en la discusión, entonces es comenzar absolutamente todo de nuevo y se rompe el cronograma del trabajo. Entonces, presidente, ahí sí es donde se tienen que hacer las puntualizaciones específicas, en el sentido de que hoy se debate el tema del cronograma, mañana se debate el tema de las cuotas, pasado mañana se debate el tema de los tiempos y después al Pleno llega ya un documento en donde se recoja todo, evidentemente. Porque no puede ser un proyecto que vaya por sí mismo al Pleno y después otro proyecto sobre los mismos artículos modificados. Una interrupción. Pero en la mecánica de la comisión sí, en la mecánica de la discusión de la comisión sí, ahí tiene que ser tema por tema, evidentemente, presidente. Le pido una interrupción a la congresista Donaire. Gracias, presidente. ¿Ya terminó? Una interrupción. Presidente, creo que en este momento estamos viendo en la práctica los problemas que nos están presentando por debatir los artículos priorizados, ¿no? Hay una sana voluntad, que lo hemos conversado, de fijar los puntos controvertidos y empezar el debate hacia una reforma integral, pero ahorita estamos viendo que se nos hace un desorden. Entonces, por eso era que nosotros insistíamos en que el documento base sea el del informe presentado ya después del análisis de los asesores de la comisión como un predictamen. Entonces, yo no sé de qué manera podríamos modificar la metodología para no caer en este desorden que nos va a perjudicar a nosotros mismos, ¿no? Nada más eso. Gracias. Otra interrupción le pide el congresista Becerril, congresista Mulder. ¿Sí? Congresista Becerril. Gracias, presidente. Claro, si queremos
ponernos a leer todo lo que está en este predictamen a la vez para decir que no se puede debatir, no se puede discutir, porque no hay un cronograma, obviamente que va a pasar esto. ¿Qué se tiene que hacer acá? Por ejemplo, veo, a ver, un punto de vista. Inscripción de lista de candidatos. Debatimos sobre esto, agotamos el debate, se vota, se aprueba y punto. Pasamos al siguiente punto. Así tiene que debatir. Pero si yo cojo inscripción de candidatos, cojo todo lo demás, entonces no hay una lógica. Entonces, presidente, vamos, o sea, de acuerdo a lo que está acá estipulado, vamos punto por punto. Comenzamos con el cronograma. Entonces, aprobamos el cronograma, punto, y vamos avanzando. Lo que pasa es que la colega Marisa Glave hace una lectura total para crear un desconcierto y decir no se puede debatir de esa manera. Y eso no es correcto. O sea, presidente, ponga el debate punto por punto y comenzamos. Gracias. Congresista Mulder. Justamente, creo que la mejor discusión es la discusión temática, no es la discusión del número del artículo. Porque si no, tendríamos que comenzar del artículo número 1, al 2, al 3 y lo vamos modificando. Eso sería impracticable. Esa era, ahorita, no, ya di 2 interrupciones, estoy terminando nada más. Eso era justamente lo que a mí me resultaba difícil del importante informe que ha hecho el grupo de trabajo. Porque, por ejemplo, cuando yo leo un artículo en el grupo de trabajo que dice, artículo 10, las alianzas deben contener A, denominación y símbolo del partido. Es lo mismo que está acá. Pero cuando yo lo leo acá, no sé qué artículo estamos modificando, porque no tengo memoria de saber exactamente en dónde está y tendría que ponerme a buscar. Y entonces cuando se lee la parte final del informe, ahí tendría que decir expresamente, deróguese la ley tal, 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 tal y tal en estos artículos, porque no sé si al modificarse, al establecerse toda una sistematización en un solo conjunto legal, que ese es digamos, el aporte más valioso que ha hecho el grupo de trabajo, se están dejando algunas partes que no se están modificando de los textos vigentes, porque son justamente desordenados. Entonces, no nos queda otra alternativa que buscar un tema y hacer las modificaciones, y después, presidente, incluso se podría hacer lo siguiente. Una vez que nos pongamos de acuerdo en los textos finales de esos artículos, los incorporamos a la sistematización del grupo de trabajo y los numeramos dentro de esa sistematización. Entonces podríamos hacer eventualmente ya la introducción completa de un solo proyecto general y completo en el Pleno. Ese es un esfuerzo bastante difícil, pero podría llevar a esa situación. Si no se pudiera, porque es bastante amplio el tema, entonces nos vamos a tener que ver obligados a que cada tema sea un dictamen distinto y solamente modifiquemos unos 5 temas o 6 temas, cronograma, estructura de partidos, democracia interna, cuotas, algunas cosas como esa, y simplemente lo ponemos en un cuerpo electoral modificatorio de las leyes actuales. Que es, entiendo, la propuesta que usted hizo en la sesión anterior en el sentido de priorizar los puntos. Y sería lo más rápido, evidentemente. Entonces aquí los parlamentarios tendremos que ver que si por buscar lo bueno, lo perfecto, un nuevo código, se nos va a pasar el cronograma electoral, o mejor vamos haciendo de una vez las modificaciones, después nos sirva eso para el cronograma electoral. Nada más. Congresista Velodo de la UNDE. Claro, porque la duda que creo que quiso expresar la congresista Glave es... ¿Perdón? No, que es la que yo tengo en todo caso, es si se hace un dictamen modificando un artículo que no solo involucra el tema del cronograma, sino que probablemente ese artículo también tenga el tema de paridad. Por ejemplo, luego vamos a hacer otro dictamen donde se modifica el tema de paridad y ya está modificado el tema de cronograma. O sea, ¿cómo es la metodología en cuanto a las propuestas que va a emitir esta comisión de cara al Pleno? Sí. Congresista Mulder. Justamente porque creo que la última intervención del congresista parecía una pregunta. ¿Cómo es que se podría hacer? Si en un artículo en el que estamos modificando el tema del cronograma se menciona el tema de las cuotas, pero es evidente que hay otros artículos no mencionados en esto que tienen que ver sobre el tema de cuotas, por ejemplo, cómo se eligen, cómo se inscriben al interior de los partidos políticos. Cuando se aborde el tema de cuotas, esos otros artículos, más este que ya está incluido acá, entrarán en la discusión. Y este entrará con la modificación que se ha hecho en el aspecto que tiene que ver con el cronograma, pero no en el aspecto que se esté discutiendo en este momento.
Entonces, es bastante sencillo. Aquí simplemente se va avanzando con las modificaciones. Este artículo puede sufrir modificaciones la próxima semana en el otro extremo, en el que no se está contemplando en este momento. ¿Congresista de Belaunde? A ver, vamos por partes. No, sí. No está la congresista clave. Ya. A ver, me queda claro, congresistas, necesito su atención para que encontremos una solución, porque la solución la tenemos que encontrar en conjunto. No es una decisión de la presidencia. Entiendo que la congresista clave encuentra temas de paridad, alternancia y democracia interna involucrados en este dictamen. Lo que podría hacerse, escuchando también la experiencia del congresista Mulder, es que vayamos yendo por etapas dentro de este dictamen, por ejemplo, empezar por el tema del cronograma electoral, pero como se ha advertido que existen otros elementos dentro de ese articulado, una vez terminado el cronograma electoral y sin cerrar este dictamen, pasemos a esos temas exactamente, de manera temática, ¿no? Creo que así se va a poder ir avanzando de manera adecuada. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Entiendo que el debate en este momento únicamente está referido a los plazos y al cronograma electoral que nos acaban de presentar en este momento. Y dado que además se está debatiendo un proyecto de ley de mi autoría y que además se trabajó en el grupo de trabajo, estamos verificando que se ha tomado prácticamente en términos de plazos casi todo lo que hemos propuesto y que se debatió en su oportunidad allí y que tiene un sustento de ampliación en el sentido de que hay que ordenar el proceso y el cronograma electoral, que necesita tener fases que precluyen para que no se superpongan y luego tengamos los problemas que hemos visto en procesos electorales anteriores. Sí tengo una duda acá que quisiera plantearla y es con respecto a la ampliación de 240, que era la propuesta original, a 270 días, amplía 30 días más para que el RENIEC pueda hacer la fiscalización del padrón electoral. Acá yo tengo algunas dudas, porque si bien es cierto, RENIEC ha pedido reiteradamente más plazo, la interrogante que me planteo en este momento va en el sentido de, primero, si es que existen denuncias que se hayan hecho por voto golondrino. Segundo, la fiscalización tiene que ser permanente, el padrón electoral tiene que tener una fiscalización permanente. No sé si lo que no se hace en términos de fiscalización a lo largo de todo el tiempo que tiene como deber funcional el RENIEC realizar, en 30 días va a poder realmente fiscalizar un padrón electoral con fines de ubicar voto golondrino. Entendiendo sobre todo porque estos 30 días no son solamente 30 días en un calendario, sino que significan un presupuesto que no estamos calculando o estimando al momento de hacer esta ampliación. 30 días pueden significar millones de soles en términos de lo que el RENIEC entienda como proceso de fiscalización. Entonces, me gustaría conocer un poquito más el sustento que se tiene para esta ampliación, además de que el RENIEC y el pedido que ha hecho, que permanentemente además siempre lo hace, ¿no? Lo que no ha hecho, exactamente, como dice el congresista Salaverry, lo que no ha hecho en 4 años de fiscalización, si realmente justifica que 30 días ampliarlo va a mejorar su fiscalización, dado sobre todo, repito, porque nunca hemos visto una denuncia por voto golondrino que haya tenido una sanción. Entonces, ¿qué justificaría válidamente darle estos 30 días adicionales al RENIEC? Gracias, presidente. Gracias, congresista. A ver, voy alcanzándoles algunas absoluciones a sus consultas. Lastimosamente no está la congresista clave, pero creo que era válido lo que estaba señalando y fue recogido también por el congresista de Belaunde, en el sentido de por qué ampliar el plazo desde la inscripción, ¿correcto? La inscripción de las listas hasta el día de la elección. Lo que hemos tratado de hacer es homogeneizar un poco el proceso. De hecho, estos 110 días coinciden de manera precisa con lo establecido por el grupo de trabajo. Y entiendo que lo hicieron, y ahí nos puede decir la congresista Patricia o la congresista Rosa Bartra, que lo hicieron, uno, para homogeneizar ambos elementos, presidenciales y congresales, recogiendo también
el proyecto de ley de la congresista Bartra, que hablaba de 105 días, recogiendo también un proyecto de ley que presentó la congresista Estelita Bustos, y considerando también que el Jurado Nacional de Elecciones hablaba de un plazo de 100 días. Entonces, eso ha sido un poco las consideraciones que se han tenido para estos 110. Sí, yo también coincido, en algún momento pensaba que esto podía ser perjudicial porque iba a ampliar el plazo para hacer campaña electoral y eso generaba un mayor gasto, una mayor inversión en el proceso. Yo creo que si el tema o la preocupación va por el gasto que se puede realizar en los procesos, ese es un tema que vamos a tener que también discutirlo en su momento, a ver si es que ponemos algún tipo de topes o límites, ¿no? Con este development. Y el tema que sí me gustaría que quede presente de licencia de los funcionarios públicos, ¿no? Porque uno tiende a pensar funcionario público y se imagina la alta dirección de cada entidad, pero esto involucra a personas de entidad hasta abajo que viven el día a día, o sea, el mes a mes con su sueldo, y que implica no solo la inversión de campaña para poder postular, sino además no recibir sueldo alguno durante los meses de campaña porque así lo manda la ley. Quizás uno de los integrantes del grupo de trabajo nos podría hablar de este plazo de los 110 días planteado para la inscripción y la elección correspondiente. Congresista Donaire. A ver, congresistas, la idea era unificar los plazos, tener un ordenamiento preciso, sobre todo para no tener la problemática que se ha tenido en los últimos procesos electorales. De ahí también que los congresistas consideraron que tener plazos más amplios era mucho mejor. No se pensó en ningún momento en el tema de la campaña en sí, ¿no? Porque habiendo también regulado, por otro lado, el tema de la publicidad en las campañas, considerábamos que ya el tema de plazo no necesariamente tenía que estar ligado. Cuando lleguemos a ese tema, ustedes podrán ver que lo que se ha tratado de generar es una participación igualitaria de todas las organizaciones políticas en el tema también de gastos, equiparando los gastos de la publicidad que uno contrata de forma privada con la publicidad que el Estado también nos permite a través de la franja electoral. Entonces, en el entendido de que los partidos no van a tener una problemática de gastos, es que también no dentro de la parte del cronograma hemos considerado que una extensión de plazo no tenía que ver necesariamente con eso. Y no se refiere a que los congresistas o a los que competimos en una campaña nos vamos a tener más tiempo para pelearnos. Yo creo que nunca nadie ha pensado en eso, ¿no? Ni en discusiones como creo que he escuchado a alguien que ha fundamentado, sino en también ayudar a los organismos electorales para que puedan cumplir el rol que les compete dentro de sus competencias. Y esto también ha sido coordinado con ellos y ellos han manifestado su asentimiento respecto a lo considerado en el cronograma. Y hay que rescatar el valor del aporte de la congresista Bartra, que es quien fundamentalmente ha trabajado el tema, ¿no? Gracias, congresista Donaire. Congresista Bartra. Sí, quizás para complementar, presidente, que el plazo que se tiene para hacer campaña no tiene que ver solamente con actividades proselitistas propias, sino también con la socialización de los planes de gobierno, de la propuesta, que siempre nos hemos quejado que es insuficiente, que no se debate lo suficiente, que no se llega a la población de tal manera que no solamente el conocer el logo, los candidatos, sino básicamente la propuesta, temas que tienen que ver ya con formación electoral en la toma de decisiones al momento de elegir. Entonces está pensado también en un proceso que no puede ser muy corto porque necesariamente, sobre todo si se tiene, como se ha tenido en los últimos procesos electorales, una cantidad importante de candidatos, es necesario que la población tenga el tiempo necesario para conocerlos como candidatos y conocer sus propuestas y poder discriminar entre ellas qué es lo que mejor conviene a su pueblo, a su región al momento de tomar la decisión. Congresista Mulder.